Mujeres, estamos en pro de la lectura y obviamente ahora seguimos con la maestra Horta, una mujer de ley. Adelante, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy está con nosotros la maestra Marilena Horta, la cual nos va a hablar acerca de los requisitos que se deben de llevar a cabo en un contrato. Es bien importante esto, porque uno dice, bueno, un contrato, pero no sabe realmente cuáles son las cláusulas, ¿no? O cuáles son los requisitos, así es que por eso estás el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Marilena? Muy bien, gracias. Sí, por supuesto, cuando firmamos un contrato hay varias cosas que debemos de tener en mente siempre y cuidar muchísimo. Primero, ¿a qué nos estamos obligando nosotras? Y otro, ¿a qué se está obligando la persona con la cual estamos contratando? Porque si en un contrato no está establecido, pues entonces hagan de cuenta que no existe, o sea, lo que se platica, porque a veces llegan y nos platican, no, mire señora, compre usted esto y le vamos a dar una garantía por un año y de inmediato a los 10 minutos de que usted nos reporte que su lavadora está descompuesta, vamos a llegar a componérsela y empiezan a platicar miles de cosas, pero en su contrato no dice nada de eso. Y si se llega a descomponer el aparato que usted compró, pues nadie le hace caso. Y además no tiene la garantía. Llega usted y lo lleva y le dice, no, pues ¿sabe qué? Tiene que pagar la compostura. Entonces es muy importante que se establezca cuáles son las obligaciones, cuáles son las condiciones que se están estableciendo. ¿Cuáles son las dos cláusulas más importantes en los contratos? Primero es ¿qué precio voy a pagar? Y segundo, ¿cuáles son las condiciones en que me van a entregar lo que yo estoy adquiriendo? Sí, eso es muy importante porque de lo contrario, pues nos quedamos en indefensión. Ahora, la tercer cláusula en donde ustedes tienen que estar, pero bien abusadas, es ¿qué pasa si no cumplen? Si yo no cumplo, ¿qué pasa? Si la persona con la que estoy contratando no cumple, ¿qué pasa? ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, yo no cumplo con el pago, pues resulta que me ponen una pena del 50% del valor de lo que adquirí. Y aparte de eso no lo ven antes, ¿no? Claro, o sea, no te lo dicen, a menos de que leas el contrato, ¿no? Claro. Porque a veces tienes el contrato, ni siquiera lo lees. Dice, pues fíjate, ¿no te fijaste en la página número 500? Sí. Que ahí venía en letras pequeñas. Que ¿no? Decía que sí, me ibas a pagar el 50% claro, por cada mes que te retrasaras en el pago, por ejemplo. Claro. ¿No? Y ahora, yo ya pagué una cantidad, sobre todo en los inmuebles hay que tener mucho cuidado. Hacemos un contrato de compra-venta, yo entrego $1,000,000 que es el 50% del valor del inmueble, y luego resulta que el inmueble tiene un embargo. Y para que me regresen mi dinero, bueno, se tardan años, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir, bueno, si algo llegara a suceder, aparte de que me vas a pagar una indemnización, tienes que devolverme mi dinero, pero ¿cómo me lo vas a devolver? En un plazo de una semana, por decir algo, o 15 días, o 3 días, o lo que... Y aparte de que me lo vas a devolver en ese lapso, si no lo haces, entonces vas a tener una pena, que va a ser un porcentaje por cada día que dejes de devolverme mi dinero. Tienes que hacerlo. Ahora, me lo vas a devolver, pero me lo vas a devolver con los intereses que se hubiesen generado si yo hubiese tenido ese dinero en el banco. Si ustedes revisan los contratos de compraventa que celebran, se van a dar cuenta que jamás existe esa cláusula, le llamamos cláusula penal, que es la sanción por lo que no se hizo. Entonces, eso lo tenemos que cuidar. Ahora, yo voy a la tienda de decoración, compro unas cortinas y me dicen, señora, no se preocupe, en 15 días tiene usted sus cortinas. ¿Pero qué te lo comprueba? Necesitas tener un papel de por medio, claro, ¿verdad, Olita? Claro. Sí, claro. De hecho, estamos hablando ahorita de contratos de compra-venta. De cualquier tipo de contrato. Pero, por ejemplo, cuando uno contrata una tarjeta de crédito le mandan a uno el contrato, claro, con unas letras que las tiene uno que poner debajo del microscopio porque no se leen, o sea, de ninguna manera se leen. Y son hojas y hojas y hojas. Y muchas partes uno no le entiende. Entonces, los contratos deberían de ser más claros. Tienen que explicarte los alcances, porque por ejemplo en esta situación que tú estás planteando cuando firmas un contrato porque estás recibiendo una tarjeta de crédito, tienes que ver cuáles son las condiciones sobre las que vas a pagar, cuáles son los intereses que se van a generar, de qué momento a qué momento y cuándo puedes tú liberar, y si no hay una pena convencional por liberar el pago. O sea, todo eso lo tienes que señalar. Te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, el banco te envía este contrato mucho después de que tú contrataste la tarjeta de crédito.
y tú por cuestiones X o se te pasa a firmarlo o se traspapela y tú sigues utilizando la tarjeta. Eso quiere decir, cuando tú sigues utilizando la tarjeta sin haber leído ese contrato, que aceptaste esas condiciones. Si no lo firmaste, no. Ajá. Eso es importante. Si a ti te dan la tarjeta y tú no firmaste el contrato, entonces no estás obligado en los términos del contrato porque no lo firmaste. Mira, hay ocasiones en que el banco te dice, oiga, es que usted me debe esto y esto y esto, demuéstremelo. O sea, enséñeme dónde firmé yo que aceptaba todas esas condiciones. Otra cosa que también es común, que te dicen, debe 80,000 pesos. Sí, pero ¿cuándo dispuse yo de ese dinero? Muéstrenme los vouchers, que yo los firmé y con mucho gusto les pago, ¿no? Por supuesto. Y aparte, no sé si es de la conducta de los mexicanos, pero solemos confiar bastante en las personas y decir, bueno, si hubiera algo extraño me lo dirían. Y ni siquiera leemos a veces los contratos, es muy importante hacerlo. Ahora, los contratos, si están por escrito, 1000 veces mejor. Recuerden que papelito habla, sí. No hay como saber a qué nos estamos obligando y no hay como saber qué derechos tenemos por haber celebrado ese contrato. Uy, y todavía nos faltan los contratos de préstamo y muchos otros tipos de contratos que no hemos visto. Sí. Esos son los más temerosos, Hay una variedad de contratos increíble. Y, por ejemplo, podremos ver en nuestra siguiente cita contigo, maestra Horta, el contrato de préstamo. Claro. Porque ahorita claro pues no nos daría tiempo. Sí, vamos, las próximas 2 programas vamos a estar viendo algo de contratos, pues para quien tenga alguna duda. Ahora, si se quedan con duda, pues háblenos y fácilmente. Muchísimas gracias, María Elena. Como siempre, gracias por estar aquí con nosotros en Mujeres en TVT, que ya se acabó. ¿Y ahora?